Lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Ayer en el colectivo una chica se enojó. El muchacho muy buen mozo un carterazo le dio. Yo he sido señorita. Bien, un martes más de Pulso Federal, desde Capital Federal a todo el país, y no sé si al mundo. Digo al mundo porque hoy voy a abrir el programa con un evento internacional, o un recorte internacional. Hoy, 14 de julio, la toma de la Bastilla, ¿no, doctor? Exactamente. Doctores. Sí, exactamente. Digo, para recordar simplemente, porque fue un hecho histórico de lucha y de liberación, digamos, de alguna manera, ¿no? A ver,
hay cosas que... Incluso Francia, con su revolución que se plasma en la toma de la Bastilla, a pesar de las diferencias idiomáticas, tuvo mucha influencia en nuestros orígenes, en la Revolución de Mayo, ¿no? Sí, claro, y además jurídicamente disparó todo el ordenamiento a posterior de organización de la representación política y democrática. Bueno, esa voz que ustedes escucharon, que lo están viendo ahora, yo para presentarlo tendría que tener un programa, porque hizo tantas cosas dentro del peronismo y como funcionario, simplemente el doctor Julián Domínguez, ex intendente de Chacabuco, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, legislador, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, no sé si me queda algo más. Fui ministro de la provincia de Obras Públicas. De Obras Públicas. Y diputado provincial. Diputado provincial. Bueno, hasta y ahí senador provincial. No, ahí lo bajamos la lista ese día. Pero bueno, todo eso ahí estamos, ¿no? Bueno, Julián Domínguez, bienvenido a Pulso Federal. Vamos a hablar de todo, hay tiempo para hablar de todo. Bueno, eso es bueno, disfrutar el tiempo. Claro. Me permito voy a hacer una evocación en homenaje a Lettieri, Alberto Lettieri, un compañero historiador, militante nacional y popular, fallecido a la temprana edad de 67 años la semana pasada. Vaya este humilde homenaje, pero sincero. No sabía. Y nuestras condolencias a familiares y amigos. Bien, bien. Bueno, presentamos al equipo. Doctor Bouglione, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, con frío, pero contento de estar aquí en esta mesa tan calificada, sobre todo con la presencia de Julián Domínguez y todo el material que tenemos preparado. Todo lo que hay. Doctor Oscar Cotango, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿no? Bien, sí. Saludamos a Nair, que está escuchándonos, que el próximo martes va a estar acá. Saludamos a Walter. Y a Telma. A Telma. Y por supuesto a Joaquín, al operador. Bienvenido, Joaquín, Tus dedos son los que nos dan vida a nosotros. Si vos no mueves los dedos, no hay programa. Gracias. Bueno, para terminar lo de Francia, yo hoy voy por España. Así que sea lo que Dios quiera. Yo voy a que vayan a alargue y que vayan defino por penales para que estén más cansados y más desgastados. Vamos a aprovechar la presencia de Julián, que hay tanto para hablar. La experiencia de haber sido intendente, ¿no? La experiencia de haber sido intendente le da a vos te habrá dado seguramente un piso para después desarrollarte tanto en nación como en provincia. Me parece que ser intendente, estar al lado de cada problema, resolverlo. A ver, son días muy especiales. Yo soy excombatiente, estuve afectado del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y perdí amigos en General Belgrano y amigos del mismo batallón que fueron a combatir. Por lo tanto, mañana no es un partido más, sino que lo vivo con toda la connotación que tiene competir contra quienes usurparon lo que es nuestro, ¿no? Sí. Y sí, lo de intendente fue sin duda lo que marcó mi vida para siempre. Te diría que fue el mayor lugar donde sentí que la política te permitía transformar la realidad. Es una experiencia única en la vida de cualquier militante político y el aprendizaje que tenés en la relación cotidiana de la gente es determinante, al punto tal que yo tengo una relación con el peronismo de Chacabuco, donde toda la semana hacemos los plenarios, tengo necesidad de ese espacio de discusión en la unidad básica, etcétera, porque desde mi ciudad puedo entender al país. Es una manera de comprender la realidad nacional a partir de saber lo que piensan y viven nuestros compañeros. Para conocimiento de la audiencia, ¿qué edad llegaste a ser intendente vos? 29 años. Claro, muy joven. Sí, era joven, pero... Sos joven todavía. No, pero digo... Tengo la militancia a los 13 años en la parroquia de mi pueblo, suscribía a la teoría de la liberación, los curas del tercer mundo, al padre que nos guiaba lo mataron y desaparecieron muchos compañeros, por lo tanto... Nosotros fuimos formados en la doctrina social de la Iglesia cuando se empezó la reapertura democrática, todos terminamos en el peronismo. Por lo tanto, desde el año 82 que se reinició la actividad política militando en el peronismo.
Claro, pero ¿quién no puede querer, excepto el loco que está hoy, justicia social, economía, soberanía política y la soberanía económica también? ¿Quién no puede querer eso? ¿Quién no lo puede querer? La verdad, sinceramente. Entonces, bueno, estamos en una etapa ahora que está todo cambiado, todo dado vuelta. Que vos decís, ¿para dónde vamos? ¿A dónde nos quieren llevar? A ver, yo siento que el debate sigue siendo, la discusión sigue siendo la misma. Los globalizadores que se sienten cómodos dependiendo de capitales o de decisiones transnacionales donde creen que el progreso está solamente de la mano de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones económicas, y quienes creemos que el pueblo es sujeto de la historia, y creemos que en la Argentina y en el marco del Mercosur se definen las políticas públicas que garantizan progreso e inserción global a nuestro país en el mundo. Es decir, es un problema de interpretación de dónde uno pone la prioridad y cómo se siente uno. Nosotros, por nuestra tradición judeo-cristiana, somos un pueblo que marchamos en la búsqueda de la tierra prometida, siguiendo nuestras tradiciones judeo-cristianas. Por lo tanto, creemos en que hay un destino como comunidad nacional, como pueblo, y eso define nuestra identidad y nuestros valores y la forma de entender el presente. El Papa recientemente en Magnífica ha expresado claramente que los países no pueden verse avasallados por corporaciones globales tecnológicas que borran su historia, su identidad y su forma de comunicación. Y este siglo del conocimiento, donde las empresas tecnológicas han cambiado todos los paradigmas, donde el celular ordena la manera, el lenguaje, vivimos un proceso de colonización muy grande donde es necesario reafirmar todas las identidades como pueblo. Si no, vamos a ser rehén de que otros decidan por nosotros lo que queremos ser de la Argentina. No, estoy escuchando con mucha atención lo que dice Julián. Me gustaría escucharlo decir si eso no está ocurriendo ya. Eso ya está ocurriendo. Sí, claro, o sea, Argentina entró en una situación donde somos rehén de los mercados globales financieros, de la cultura, de los valores, y descarta a gran parte de la población. Estamos condenando a la exclusión a gran parte de la población de nuestro país. Este modelo globalizante vuelve a tensionar entre quienes creen en la globalización y se insertan en su lógica y quienes creemos que desde un proyecto nacional debemos insertarnos al mundo. Es casi, pero es tan simple. Si no tenés ordenada tu propia casa, ¿qué vas a hacer afuera? Y acá un poco lo mismo me parece, ¿no? Y esto es el amor por tus padres, por tu construcción, por tu historia. Me parece que lo que está en juego es eso, es la identidad como pueblo. Sí, yo también pienso, Julián, el año que viene hay elecciones, espero que la gente tenga una visión un poco más abierta de todo esto, no vote por odio, pero quien venga, y ojalá seamos nosotros, ¿cuánto nos va a costar recuperar esto? Vos sabés que yo creo que no, yo creo que lo que tenemos que recuperar es la fe en nosotros mismos, en nuestros valores y en nuestra certeza. Quien venga tiene que conducir al peronismo y tiene que conducir la nación, pero es fundamental poder ordenar una dirigencia que tenga una misma forma de vivir, de sentir y de interpretar los desafíos del pueblo argentino. Me parece que este es el principal desafío de nuestros dirigentes. Sí, ¿cacho? Sí, inclusive yo lo que te digo es que creo que el paradigma que cambió pasa por el meollo de la cuestión, pasa por una cuestión trascendente, que es la forma de redistribución de la riqueza. Es decir, si el progreso que implican los avances tecnológicos, la robótica, la informática, la inteligencia artificial, va a ser en beneficio del conjunto de la sociedad o va a ser a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos, como abiertamente está orientado en este último sentido el gobierno de Javier Milei. Totalmente, por eso, totalmente coincido que esa sin duda es la principal disyuntiva. Por eso para mí se requiere un acuerdo político nacional muy fuerte. Sí, generosidad y grandeza hace falta. Sí, hace falta grandeza,
de espíritu, la cabeza muy abierta y construir un acuerdo político-social lo suficientemente amplio. Yo creo que en el peronismo nos falta que volver a hacer política, volver a convencernos que nos asisten las razones, actualizarla en la riqueza que tiene nuestro pueblo, en la interpretación de su anhelo y formular un proyecto donde una generación encarne esos valores. Esta va a ser una tarea, no es una tarea sencilla, tenemos enormes problemas en encontrar mecanismos de representación para la elección de quienes nos representan. Yo creo que tenemos una crisis como los partidos políticos como instrumento de la democracia, que en otros momentos eran un instrumento, lo criticábamos porque era instrumento del sistema liberal, pero hoy son la herramienta para que el pueblo exprese democráticamente y mayoritariamente su anhelo y elija a los hombres que lo representen. Bueno, resulta que nosotros en el peronismo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tenemos un desaguisado bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. Yo tengo una opinión como nos militante. Decimos de una cosa a otra, de uno a otro. Mira, yo no quiero entrar en esos temas particulares. No. Creo sí, como dirigente y militante de la provincia de Buenos Aires, que el día que empezamos a buscar candidatos prestados fuera de nuestra provincia, empezó nuestra gran crisis. Me parece que ahí quien gobierne la provincia tiene que ser uno de los nuestros, que sienta, que viva, que conozca, que ame y que sea parte. La provincia de Buenos Aires, teniendo infinidad de dirigentes, de intendentes, de legisladores, de cuadros, etcétera, tiene hombres en su propio territorio que lo puedan representar. Me parece que tenemos que terminar con eso de que desde afuera se decide quiénes son los representantes de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Claro. Quizá ahí empezó para mí, la crisis de la política cuando se desvinculó a quienes lo conducían de la realidad del territorio. Bueno, hasta ahora, hoy, por lo menos los que se manifestaron expresamente... Son hombres de la provincia, y eso es muy bueno, y son todos muchachos que son intendentes, sí, conocen la realidad, etcétera. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires los intendentes deben tener un protagonismo de gobierno determinante, pues son los que conocen el territorio. Y de hecho, cuando hubo intendente en el gobierno, tuvieron sentido práctico, sentido de gobierno, con conocimiento de la realidad. Sí, claro, conocen el terreno. Conocen el territorio. Totalmente. Y esa tradición que ha tenido la provincia de Buenos Aires le ha ido muy bien en el pasado a Buenos Aires. Los planes de desarrollo, las obras más importantes, la dimensión de provincia en su obra, en su infraestructura, te la dan quienes conocen el territorio. Sí, yo lo que veo que... Además, perdóname, la provincia de Buenos Aires tiene una cantera intelectual, la Universidad de La Plata, yo fui ministro de Obras Públicas de la provincia, la cantidad de cuadros, los mejores cuadros técnicos, los mejores hidráulicos, los mejores técnicos de vialidad, de infraestructura, son de la Universidad Pública. Y es un pública. país en sí mismo, la provincia. Con valor y contradicciones totalmente desconocido y totalmente ignorado, por eso viene bien el tema Pulso Federal, viene bien para reconocer las capacidades que se generan desde los territorios, ¿no? Ahora, ¿y por qué llegamos a este estado de situación dentro del peronismo? Yo digo, ¿por qué estas peleas internas, esto que está pasando, esta falta de fortaleza de mostrarle, por la verdad, vamos a ser sinceros, acá hay ¿cuánto? 4, 5, 6, 7, 10 millones de argentinos que la heredera está vacía. Entonces, tenemos que ver eso. ¿Por qué no nos unimos y vemos realmente cómo salvar el país con esa gente que vos decís, Julián? Hay mucha gente que puede conducir, gente intelectualmente preparada, gente honrada, que honra a la provincia o honra al país, ¿no? Me parece que es fundamental eso. Mira, yo creo en la institucionalidad. Después en otros momentos de la historia se subestimaba la institucionalidad. Lo más importante era el destino de nuestro pueblo y la marcha hacia su anhelo. Creo que hoy la institucionalidad recobra vigencia porque es la manera de elegir a los hombres y mujeres que nos representen. Bueno, habrá que coincidir en cuál es el mecanismo de elegir a quienes nos representen y tendrá que el pueblo participar en la selección de los candidatos. Nosotros creemos que el sujeto histórico es el pueblo. Totalmente. Y si creemos que el sujeto y el actor de la historia es el pueblo tiene que definir qué dirigencia quiere que los represente. Y si nuestros dirigentes se identifican con su pueblo y su pueblo lo siente como propio, seguramente vamos a ganar las elecciones. Exactamente, incluso yo creo que en una interna o en una PASO el que resulte ganador va a salir fortalecido. Totalmente. Y legitimado, ¿no? Sí, totalmente.
Y basta del dedo o de la lapicera. Sí. Más allá de que evidentemente siempre va a haber tensiones. Sí, pero el peronismo además yo creo que nosotros nos debemos una enorme síntesis, una enorme discusión y evaluación de las cosas que hicimos bien, de las cosas que hicimos mal, y no podemos permitir que desde afuera interpreten la realidad del peronismo. A veces el problema que tenemos como generación, como dirigencia, es que la interpretación la hacen los que quieren que el peronismo se mantenga destruido, sin identidad, sin valores. El peronismo no vino para ser una pieza doméstica del sistema, el peronismo vino para transformar la realidad. Esto es lo que aprendimos de Perón, y por eso todos nuestros presidentes terminaron encarcelados, perseguidos, denunciados, porque lo que se trata es construir el sentido de lo que se hizo no valió la pena. Me parece que acá nosotros le erramos en la apreciación de la valoración de nuestros propios juicios. Si nosotros no ponemos en valor lo que hicimos en nuestros gobiernos, que fue mucho mejor, con toda la crítica que nosotros podemos hacer, a lo que vino después. Acordate que en el 2016 se decía que la locura de los argentinos es que no teníamos deuda, que no estábamos endeudados, que la familia argentina estaba desendeudada. Las rarezas de la Argentina hablaban. Fíjate hasta qué punto. Los mismos actores, la misma forma de concertar los intereses del país a través de deudas externas, que recursos que nunca llegan a obra, infraestructura, y no sabemos dónde los recursos están y lo termina pagando el pueblo. Me parece que esa historia se repite y hoy está claramente expresado en el diseño de las políticas públicas del gobierno. Eso que vos decís, lo dijo el primer ministro de Economía de Macri, cuando dijo el país está desendeudado. Sí. La rareza de la Argentina. Duhovne, exactamente. La rareza de la Argentina. Después dijo algunas cositas que, mezcló, pero dijo está desendeudado. O sea, ¿qué creo yo? Una economía bimonetaria como la Argentina, el estrangulamiento del sector externo siempre fue lo que reflejó enormes crisis. Pero los que endeudaron a la Argentina nunca fuimos los peronistas. No, claro. Nosotros tuvimos que venir a pagar los patos rotos. Desde Perón para acá, lo derrotaron a Perón y fueron al Fondo Monetario Internacional. Lo derrotaron a Perón, a Isabel en el 76, el endeudamiento. 7.600 millones de pesos debía a Argentina cuando la derrocaron a Isabel. Seguro. Pleno empleo, los trabajadores se compraban autos con 0 kilómetros. La distribución del salario y del ingreso del capital era el 50% para cada uno. Fíjate vos. No, terrible. Sí, qué retroceso hemos tenido. Seguro. También eso pasó en el periodo que nos tocó a nosotros gobernar la Argentina en el último tiempo, hasta el 2015, la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso casi llegaba a 50-50 y los salarios eran los más altos de América Latina. Y los trabajadores también se podían ir de vacaciones, comprar un auto, etcétera, pero la Argentina estaba desendeudada. Claro. Esto era, digamos, me parece que... También yo te diría que le regalamos un poco las banderas al liberalismo. Totalmente. Por ejemplo, los famosos superávit gemelos de Néstor. Totalmente. Y también un poco, digamos, nos quedamos con el discurso nostálgico de los 70 y no entendimos que el mundo estaba cambiando. Las banderas siguen vigentes, pero la realidad laboral es otra, ¿no? Sí, no hay pleno empleo. No, está claro, hubo un cambio en la composición. Los trabajadores informales han pululado, la tasa de sindicalización bajó. Sí, bueno, vos conocés mucho más que yo de ese tema y tenés más autoridad para hablar, pero todo nos indica que el trabajador no está en igualdad de condiciones que el empleador. Ninguna duda, eso sigue siendo así. Totalmente, y que necesitamos una política protectoria de los derechos laborales. Y la Argentina es el único país, Julián, que reguló como autónomos los trabajadores de plataformas. Ni los Estados Unidos, Totalmente. ni Inglaterra, Totalmente. ni España, ni ninguno. Es decir, por no decir el único, diría que uno de los poquísimos. Mira, hay algunas cosas que a mí me vienen a la mente. Cuando se hace la ley de Sopra en la Argentina, fue un anticipo a lo que venía a suceder después con la economía del conocimiento. Hoy Argentina está exportando
El tercer componente de exportación de la Argentina es la economía del conocimiento. Exportamos por el orden de los 10.000 millones de dólares. Es decir, vaca muerta. El plan estratégico de ordenamiento territorial el denostado debido, que permitió determinar lo que representaba vaca muerta como respuesta a la crisis energética que tenía el país. Y en el 2000, y esto me tocó por ser parte directa, en el 2022 se venía una sequía que nosotros lo veníamos advirtiendo del Ministerio de Agricultura porque teníamos información de las consecuencias de la sequía y que desde el mes de julio en adelante los pronósticos eran cada vez más rigurosos. No se tomó nota, pero ese año se perdieron 22.000 millones de dólares, perdió el país. Y hay un antecedente. Cuando uno mira la crisis de los gobiernos, cada vez que en la Argentina hubo una sequía que comprometió la exportación y el ingreso de divisas, hubo crisis política. La sequía en la Argentina, hemos hecho un análisis mirado en el tiempo de la sequía más importante con las crisis. Es coincidente la falta de divisa con la sequía. Claro, ingreso en ese momento. Hoy cambió eso, ¿no? Claro, hoy cambió, pero en ese momento era determinante, junto con los 8.000 millones de dólares que requirió la importación de energía en aquel momento. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate el valor de haber tomado la decisión de vaca muerta, de nacionalizar YPF, de haber construido el gasoducto, que fue un motivo de tensión, pero determinante. Hoy la Argentina, este primer cuatrimestre, es el cuatrimestre de más altos ingresos de divisa en la Argentina. Los ingresos por minería, energía y por el sector agropecuario son coincidentes. Si mirás la curva de todos los cuatrimestres, este año fue del orden de los 17.000 millones de dólares el ingreso que la Argentina tuvo. ¿Qué te quiero decir? Hoy en el horizonte de la Argentina y esta democracia, por lo menos en el horizonte inmediato, no va a tener el tema de la restricción de dólares como un cuello de botella que tuvieron los gobiernos democráticos hasta el presente. Lo que pasa es que hay una primarización de la economía, un extractivismo y una pérdida de puestos de trabajo importante. Totalmente. O sea, son dos cosas. El gobierno no va a tener crisis porque hubo una decisión. El problema es que el gobierno lo aborda de la peor manera. Claro. El decreto del 70 del gobierno, bueno, destruye toda posibilidad de desarrollo nacional. No, totalmente. Destruye. Sí. Los derechos laborales, etcétera. Bueno. Incluso ahora, por ejemplo, la quiebra de Sancor, la industria láctea, ¿qué impacto le ves que tiene? A ver, venía con una crisis enorme. Sí. Venía con una crisis enorme. De años, ¿eh? De años. ¿No? De años, con una deuda enorme. Bueno, y, a ver, los productores, las cooperativas agropecuarias en la Argentina juegan un rol determinante, en defensa de los productores, en defensa del valor de su producción, de los costos, etc. ACA y AFA es ejemplo de esto. O sea, hoy ACA y AFA como empresas cooperativas son de las 10 empresas más importantes del sector agropecuario. Sancor jugaba un rol decisivo en la vida de los productores. No tengo registro del impacto inmediato, pero cuando desaparece una cooperativa, desaparece inversión en el lugar, arraigo, claro, pero sobre todo inversión en el lugar, pues las cooperativas lo que hacen es reinvertir las utilidades del sector en su propio territorio. Bueno, esto lamentablemente la crisis financiera de Arco, de Sancor, ha llevado a la crisis que hoy ustedes reflejan. ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. ¿Tiene consecuencias en el mercado? Tiene consecuencias en el mercado. Hubo un informe ayer que vi de Felicita Bonavita, presente en Sunchales, hablando de todo esto, ¿no? Ese circuito virtuoso que había. Claro. Yo provengo de una zona, núcleo de la Argentina, sede de Sancor. Yo nací en San Francisco, conozco el proceso de Sancor bien de cerca y de otras cooperativas. El cooperativismo, que bien señala Julián, tiene un eje central en San Francisco, Rafaela y esa zona, Villa María. El que es cordobés, como te das cuenta, Julián. Bueno, a tal que el gobernador de Ayora
ha tenido la inteligencia de crear un ministerio de cooperativas y puso al frente de ese ministerio a Domingo Benzo, que es uno de los cooperativistas más importantes de la Argentina, probablemente el más importante, originario de Devoto, donde está una de las fábricas importantes de Sancor. Bueno, la crisis que esto va a conllevar en toda la región va a ser realmente tremenda. El impacto negativo va a ser tremendo, teniendo en cuenta que Sancor quebró muchas veces. Es más, en el gobierno peronista, Kirchner, Néstor, salvó a Sancor, la salvó de una manera inteligente. Pero bueno, no alcanzó, no fue suficiente, Sancor terminó quebrando. Tenemos a 12 personas en el Zoom. Quiero comentar algo de las cooperativas. Vos sabés que cuando Perón crea el IAPI, en el año 54 plantea el fin del monopolio estatal y plantea el monopolio de los productores argentinos a través del sistema cooperativo, y eso da lugar a la Junta Intercooperativa. Por eso el peronismo y las cooperativas tienen un destino que va de la mano. Muchos compañeros nuestros no lo han entendido. Se podría haber hecho muchísimo más con las cooperativas. Hoy las cooperativas son una fuerza extraordinaria, las cooperativas de servicio de nuestros pueblos, las cooperativas de producción agropecuaria, las cooperativas ganaderas, en el desafío de industrializar la Argentina. Yo creo que hay un apalancamiento extraordinario para disparar el crecimiento, inversión en arraigo, y sobre todo porque las cooperativas actúan como garante económico financiero en el financiamiento a los productores. Nosotros no tenemos un Banco Nacional de Desarrollo como tiene Brasil, pero las cooperativas podrían actuar perfectamente en el apalancamiento del financiamiento de la industrialización de los productores. Y las veces que lo hicimos, como Acabío, por ejemplo, las experiencias fueron altamente exitosas. Altamente exitosas. En el sector del campo, los grandes productores, lo que en la época de Perón se llamaba, quizás con un criterio extensivo, la oligarquía vacuna, tiene hoy un fuerte poder de lobby sobre el Congreso. Hay una organización que conozco de cerca, que se llama Barbechando, que va creciendo y creciendo y creciendo a imagen y semejanza de una organización de Brasil, en función de llevar a cabo ese lobby sobre legisladores, con un éxito realmente importante. Lobby del que nosotros carecemos. Es decir, el peronismo no tiene ahí una posición, una posición fuerte en esa mesa, lamentablemente. Esa es por lo menos mi opinión. A ver, yo creo que, esto es una opinión personal, ¿no? Es muy importante para el país que todos los actores de la producción se organicen y tengan su capacidad de decir, tenemos estos problemas y queremos defender esto. Me parece que lo mejor que le puede pasar a nuestra nación es que quienes producen en la Argentina se organicen y tengan las expresiones institucionales que lo representen. Que puedan crecer, claro. Claro, me parece que para el país no es malo, es bueno, es una concepción personal. Ahora, el legislador o de la política te eligen para que garantice el interés general y el bien común. Vos tenés que poder compatibilizar y ver qué bien jurídico, qué bien social, qué bien comunitario, qué bien nacional priorizás. Claro. Pero, digamos, yo creo que la tarea de la política es articular, es organizar, y cuando los intereses están organizados es más fácil poder construir una visión compartida del futuro, porque de lo que se trata, y acá sí yo creo que hemos tenido una desorientación ideológica extraordinaria, se trata de articular los intereses nacionales para promover el desarrollo, no vivir enfrentado por el solo hecho de que a vos te vaya en la economía bien. Si te va bien, que te vaya mejor, y mucho más si sos un productor nacional. Ahora, mi función es articular esos intereses en función del bien de la patria. Y por eso la planificación, la articulación, los consejos
los consejos de concertación. La concertación en la Argentina ha sido tan importante. Bueno, Cacho puede contar lo que fue el diálogo argentino. Yo estábamos en el equipo con Alfredo Atanasov. El diálogo argentino fue un mecanismo de acuerdo y de concertación que organizó los intereses de la Argentina y la puso a la Argentina de pie, y se inició un proceso de crecimiento y de desarrollo que no tuvo... Que fue impulsado por la Iglesia Católica. Y fue impulsado e inspirado en la Iglesia por Católica. el entonces Cardenal Bergoglio. El entonces Cardenal Bergoglio, claro. Julián, tenemos un joven... Sí, ¿no? Lo presentamos. Tomás Oviedo es militante de la agrupación Defendamos Nuestros Derechos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tomás, bienvenido a Pulso Federal. Te estamos viendo, a ver si los podemos ver. ¿Estás ahí, Julián? Tomás, Julián es... Perdón, Tomás. Todo bien, un gusto formar parte. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí está, ¿cómo estás? Ahí te vemos. ¿Ahí me ven? Sí. Bueno, un gusto, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, un gusto conocerlo a Julián y poder participar de esta muy interesante reunión. Yo quería realizarle 2 preguntas a Julián. Una es si, analizando el modelo libertario, organismos como el INTA o SENASA a menudo son vistos como gasto público o burocracia ineficiente. Para usted, que gestionó el área, ¿por qué defender estas instituciones, no defender la burocracia estatal, sino defender una rentabilidad y el futuro del propio productor agropecuario? Y en este sentido, el peronismo siempre defendió el INTA y como una herramienta de transferir tecnología a pequeños productores y coordinar la agricultura familiar. Con la visión de este gobierno y de Milei más que nada, plantea que la investigación la financia el sector privado. ¿Cómo esto repercutiría en las producciones familiares? Y si vamos con respecto a esto a una mayor concentración en la tierra. A ver, Tomás se llama mi hijo mayor, así que... Mirá, el INTA tiene un antecedente muy importante en la Comisión de Investigación Agropecuaria del año 48, incluso el primer mapa agroecológico en la Argentina que encarga el general Perón, permitió determinar la organización de zonas productivas que después se conformó el INTA en función de ese mapa agroecológico. El INTA tiene la función central de transferir conocimiento y tecnología a los productores, pequeños, medianos y grandes también, porque de hecho hoy en este modelo solamente lo van a utilizar las grandes producciones o queda en manos de los grupos que pueden pagar la investigación. Me parece que es un renunciamiento a la soberanía desarmar el INTA y el SENASA. El SENASA en cuanto a la certificación y la trazabilidad de nuestra producción. De hecho, el mundo con el cual a mí me tocó negociar acuerdos comerciales desde Rusia, China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, valoraban altamente la certificación de la trazabilidad de la producción argentina. Por lo tanto, el SENASA tiene un rol fundamental, incluso va en contra de lo que el mundo está demandando en la certificación de la trazabilidad de la producción y de los alimentos. Me parece que es casi la negación de lo que dice defender. Lejos de ser un requerimiento del capitalismo, lo que está haciendo el gobierno está conspirando contra la certificación de los propios negocios de los argentinos. Me parece una verdadera estupidez lo que está haciendo el gobierno. Me parece que es tirarse un tiro en el pie, no tiene ningún tipo de explicación y de lógica. Sobre todo 2 organismos científicos, tecnológicos, en el cual cuesta mucho formar a la gente. Un cuadro técnico del INTA o del SENASA no se forma de la noche a la mañana. Un cuadro técnico requiere tiempo, requiere transferencia de experiencia, construcción común de la realidad del comercio. Me parece una locura. Esto conspira contra las posibilidades de la Argentina, sin duda contra el modelo productivo de la Argentina. Y para entender el gobierno libertario hay que entender el desprecio que este gobierno manifiesta por
la producción, por la industrialización, por la generación de valor agregado en origen. La segunda pregunta. Los últimos censos del 2002 en adelante muestran claramente un proceso de concentración de la tierra. Han desaparecido, en lo que indican los últimos censos, más de 100.000 productores. Ayer tuvimos una discusión con un especialista en el tema, que decía, sí, es verdad, desaparecieron 100.000 productores, pero se crearon en el ecosistema productivo nuevas empresas, nuevos servicios, 33.000 contratistas nuevos rurales en la Argentina. Todo eso es cierto, pero lo mismo podría haber sucedido teniendo una política de tierra que defendiera el arraigo, que defendiera el trabajo en el campo argentino. Sí, yo creo que son las dos cosas, tanto desarmar el INTA como una política donde la tierra es una mercancía más, conspira contra la posibilidad de desarrollo nacional. Muestra de esto es la ley de tierra que está en el Congreso en este momento en el país. Yo me siento, te diría, autor de esa ley, porque esto surgió después de un viaje a China y un viaje a India, donde me pedían comprar, en un caso 700.000 hectáreas, en otro 1 millón de hectáreas en la Argentina. Nosotros vimos inmediatamente que, te estoy hablando año 2009-2010, que se venía la búsqueda de parte de los grupos inversores de la tierra como un refugio de los activos financieros por la crisis que habían tenido en Estados Unidos en el año 2008, la crisis de las hipotecas. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué ha hecho ahora? Nosotros en aquel momento hicimos una ley que ponía límite a la compra de extranjeros, el equivalente a 1.000 hectáreas, no más de 1.000 hectáreas, en la provincia de Buenos Aires podían comprar extranjeros, poníamos un límite por territorio. Tratábamos de tener una política de ordenamiento y que la tierra de los argentinos quede en manos de los argentinos. Es una locura que los argentinos seamos inquilinos en nuestro propio país. Bueno, hoy eso está entregado a la lógica globalizadora, donde no hay ninguna defensa de lo propio y no hay país que crezca, que tenga desarrollo, que haya entregado a la tierra como una mercancía. Pensá en los países europeos, pensá en Brasil, pensá en Estados Unidos, pensá en Australia. No, yo creo que son cosas que deben ser constitutivas de un acuerdo político en la Argentina. Sobre estas cosas deben orientarse los acuerdos políticos, cómo defendemos lo nuestro y cómo la Argentina vuelve a retomar un camino de industrialización y de transferencia de conocimiento a los sectores productivos y cómo finalmente nos insertamos en el siglo del conocimiento. La dinámica, Perón nos enseñó que hay que mirar el mundo para tomar las decisiones políticas nacionales. Bueno, yo creo que hay que mirar el mundo, pero hay que tener una visión propia del desarrollo nacional. No podemos ir a un mundo globalizado sin un proyecto de país, sin una carta de navegación propia, porque estamos discutiendo en la Argentina, confundiéndonos y desorientándonos entre los propios argentinos, mientras tanto vienen por lo nuestro y se van a quedar con lo nuestro. Me parece que el peor pecado capital en la Argentina es que no hagamos un esfuerzo para ponernos de acuerdo en qué ponemos las prioridades y cuál es la carta de navegación nacional. El INTA, el SENASA y una política de tierra es central para el modelo de desarrollo del país. Bien. Es más, Tomás, cuando un país, y esto es una concepción, cuando la dirigencia política pierde el control de la organización del territorio, pierde el elemento central de gobierno. Y los argentinos, vos fíjate que en cualquier lugar se construye cualquier cosa. No hay una preservación de los espacios como lugar en el cual los argentinos puedan tener una mejor vida. No es lo mismo la pobreza todos amontonados que la pobreza con un terreno de 10 por 24 donde vos puedas planificar y proyectar tu propia vida. Este es un déficit enorme de la dirigencia política argentina. De hecho, si mirás la Constitución del año 94, vos que estudiás ciencia jurídica, cuando se declaran las tierras de propiedad comunitaria, todavía no hemos logrado acuerdo para reglamentar las tierras comunitarias en la Argentina. ¿Qué significa eso? Que la fuerza del mercado se impone sobre la visión y la decisión de la dirigencia política argentina. Tomás, es como que estuvieras en clase, ¿no?
Totalmente, Claro. totalmente. Bueno, Sabés que justo esto, lo que menciona Julián sobre la planificación, lo dimos hace poco en la materia de Derecho Público Provincial y Municipal. Y sí, es totalmente como lo estudiamos, es aberrante que no tengamos que no tengamos planificación dentro del territorio y que no se pueda trabajar en función a eso. Tommy, te tengo que despedir porque tenemos otro invitado y hay que aprovecharlo, Julián, para que siga Dale. dándonos cátedra. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Mucha suerte en tu carrera. Gracias, hasta luego. Y quedás invitado para otro programa, Dale. Bien. ¿Me permitís presentarlo al próximo invitado? Por favor, pero diga bien el Porque apellido. claro, porque Porque es largo. me enseñó él a pronunciar Es largo el el apellido. Julio Sarraycochea. Vamos. Porque es como el arquero, el Julio Sarray y como el arquero, Sarraycochea, exactamente. exactamente. Es concejal y presidente del bloque justicialista de Lobería y está con nosotros. Bienvenido, Julio, a Pulso Federal, Ahí está, ¿Qué tal? Te estamos viendo Muy ahora. buenas tardes, muchas gracias por invitarme. La verdad que no sé si se escucha bien. Ahora ahí, sí, Chacho. sí, y te vemos. Sí, medio se corta un poquito. A Bueno, ver. un gusto, la verdad que agradecerle la posibilidad de participar. A ver si agarra. Te estamos Si no se escuchando corta. bien a vos, Te estamos escuchando bien. No sé si Bien. vos... No, bueno, le decía agradecer y la verdad que lo escuchaba a Julián y lo escuchaba a Tomás y bueno, la verdad que tenía más ganas de seguir escuchando que de participar directamente porque uno va aprendiendo, pero señalar algunas cosas, por ejemplo, con respecto al INTA, que nosotros nos cerraron una delegación acá en la localidad. El edificio, por ejemplo, lo había comprado los productores del INTA, es decir, que ni siquiera hay una inversión directa del Estado ahí. El costo de funcionamiento del INTA estaba conveniado con el municipio, es decir, que la municipalidad se hacía cargo de la luz, del gas y demás, no tenía ningún tipo de costo. La gente que trabajaba en el INTA, que supuestamente para todo el mundo cuando habla sin saber, son todos ñoquis, son toda gente que se pone ahí para que cobren sueldo, son dos profesionales, uno ahora ya se acogió al retiro voluntario porque realmente los van empujando, no es porque quieran, es un proceso donde se va desfinanciando, se le va sacando actividad, se desaparecen los planes, desaparecen las semillas, desaparecen las funciones, desaparece el respeto, y finalmente el trabajador que pensaba jubilarse ahí, que no se quería acoger al régimen de jubilación y de anticipación, termina viendo el retiro voluntario como una opción porque ya ve su destino. Esos dos profesionales, un veterinario y un ingeniero agrónomo, como decía Julián, con muchos años de desarrollo dentro de la entidad. Y efectivamente lo que nosotros decíamos en la sesión cuando intentábamos defender el cierre de la delegación es que se puede recuperar un profesional o un título, pero 25 años de experiencia y de desarrollo dentro del organismo evidentemente es irrecuperable y tiene un valor que es difícil de poner en la discusión. Entonces, me parece que de la misma manera podríamos hablar del CONICET, del INTI, de distintos sectores. Con respecto a agricultura familiar, cerraron todo lo que es territorio, quedó una oficina en Buenos Aires. La agricultura familiar no puede tener otro lugar de desarrollo que no sea en territorio. Pero bueno, yo digo, hay una cosa común. Siempre decimos nosotros que el interior tiene otra idiosincrasia, que las realidades son distintas, que las economías regionales son distintas, que las problemáticas en generales tienen distintos tratamientos, y este gobierno ha logrado que hoy casi todos padecemos lo mismo, más allá de donde vivimos. El bajo consumo, los altos costos, los altos servicios y los bajos salarios iguala para abajo y destroza todo lo que pueda ser redes sociales, contenciones, producción, consumo, mercado local. Nosotros, uno de los temas con los que vemos la Concacho y que quiero agradecerle también a Topo Rodríguez que anduvo por la localidad, estuvimos trabajando con el tema de zona fría, se lo trata siempre al tema de la zona fría por la pérdida del beneficio respecto del subsidio en
en la tarifa, que es cierto, es la ley. Pero yo, digo, lo encaraba el otro día de la sesión, si 6.000 hogares de Lobería van a pagar 20, 25.000, 18.000 pesos más por boleta, se van por mes de la localidad 100 millones de pesos, en una localidad de 18.000 habitantes. Entonces, además, vuelve a meter presión sobre el mercado local. Es un peso que va a la boleta y que desaparece del mercado, que ya de por sí mismo está totalmente presionado, cierre de locales, despidos. Bueno, la realidad, la triste realidad que vemos en general, producto de un gobierno nacional que rompió todos los acuerdos que teníamos históricamente en la Argentina. Hoy hablaban ustedes de tantas cosas que realmente me gustaría participar, pero una de las cosas es el derecho laboral o los derechos laborales que uno parte de Estado. Y yo creo que después de esto casi que hay que rehacer todo. Arrancando con la mirada de que manda y obedece, y la mirada peronista que hemos tenido siempre, la mirada del acuerdo social que teníamos, incluso fuera del peronismo, histórico, de participación, de consenso, de participación en sus propios convenios colectivos de trabajo, de las condiciones laborales, bueno, de la COMISACEP, que ha trabajado, Cacho, vos, muchísimo con ese tema, seguridad laboral. Entonces me parece que tristemente vamos a tener que trabajar mucho si realmente la sociedad hoy nos da la posibilidad de volver a ser gobierno. Y hay un montón de cosas que lo escuchaba Julián y que te escuchaba vos, de la construcción propia, que bueno, dan para varios programas, ¿no? Hola, ¿escuchás? ¿Nos escuchás a nosotros? Sí. Ah, perfecto. Bueno, Julián, ¿qué tenés para decir con todo esto que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Pero la verdad que... Compartir el sentimiento que reflejaba recién el compañero, pero sobre todas las cosas, no puede haber un proyecto de país que no contemple la realidad de los municipios, la realidad de las provincias. Los acuerdos políticos, sociales, para que sirvan al progreso de la nación, deben construirse a partir de el conocimiento de cada una de las realidades del territorio. Por eso a mí me parece determinante la opinión de los funcionarios locales, los provinciales y los acuerdos federales. A la Argentina le fue mejor cada vez que los municipios trabajaron con la provincia y la provincia con la nación en la construcción de programas y respuestas que surgían de la necesidad, de la demanda y sobre todo de la iniciativa. Por eso es criminal sacar a cuadros técnicos que están trabajando a escala local, porque son los que te transmiten el pulso de la realidad sobre la cual operar. Solamente quien desprecia lo local, desconoce lo provincial, puede desarmar estructuras federales de las pocas que quedaban, como el INTA y el SENASA. Por eso comparto el sentimiento de impotencia a veces, porque lo que estamos relatando es la impotencia de ver que se están tomando decisiones que no son para el bien del país, que al país lo llevan a un escenario donde después sí va a costar mucho. El conocimiento es un capital que una vez que se pierde y no se puede transmitir, es muy difícil recuperarlo. Y el saber hacer que tienen los profesionales del INTA, del SENASA, es insustituible. Es lo que hablamos al principio, vos transitaste esa escala de intendente, provincia de Buenos Aires, nación, con lo cual tenés una visión general de todo, ¿no? Y es muy difícil recuperarlo, como dice Julio, esto de que te afecte el barrio, tu casa, después recuperarlo es muy difícil, porque si no tenés herramientas que te den una mano también, ¿no? Y sobre todo porque para nosotros la vida son personas. Claro. Antes que cualquier cosa, el valor que nosotros defendemos es el valor de que la persona pueda desarrollarse en su propia comunidad. Lo que sucede es que el liberalismo que propicia Milei, incluso con un artículo que publicó Venegas Lynch en La Nación hace unos días, es el liberalismo de la selva, es decir, donde el más fuerte prevalece y el más débil perece.
que es, diríamos, el darwinismo social que decía Spencer, ¿no? Es casi anterior a la Revolución Francesa lo que proponen. Igualdad, fraternidad y libertad. Por eso es La anterior. libertad que propician esto es sin igualdad y sin fraternidad. La libertad de que el más poderoso puede hacer lo que quiera con el más débil. Pero a ver, ¿qué nos sorprende? Llegó a plantear que se podía vender órganos como acto de comercio. Una cosa, una barbaridad. Que una madre podía vender un órgano de su hijo si tenía necesidad. O que debía educarse, que la educación no debía ser pública. El libre comercio. Una locura. Bueno, en ese orden, el proyecto que está circulando en el Senado, promovido por Carolina Lozada y acompañada, en este caso, por un riojano, que determinaría la potestad de vender niños. No solo vender órganos, sino vender niños. Y eso está ocurriendo en el Congreso. Pero bueno, más allá de eso, a partir de la claridad y la precisión con que Julián se ha referido a todos los temas que abordó, una de las cuestiones es que la reforma constitucional del 94 le ha dado a los gobernadores una potestad sobre la tierra, sobre todo en la cordillera, y en la instalación de las minerías, de las empresas mineras, desarrollo de la minería, que tengo para mí que no ha dejado absolutamente nada hasta ahora en los pueblos, en las comunidades. El ejemplo más concreto, que lo conozco de fondo y de adentro, es el de Minera La Lumbrera, en Catamarca, que tras 25 años y ahora vuelve a la carga, no ha dejado en Andalgalá absolutamente nada. Ir a Andalgalá hoy es ir a ver una tierra arrasada, porque el oro de Catamarca lo llevaron absolutamente todo afuera, con un procedimiento realmente notable, ¿no? Al que no me voy a referir. Pero tengo para mí que esa situación es una situación central con relación a lo que planteaba Julián, a la potestad sobre la tierra. Hay algunas provincias, la provincia de Córdoba, que recién ahora están llevando adelante un programa de ordenamiento territorial en la provincia de Córdoba, sobre todo en la serranía de Córdoba. Pero bueno, no me queda nada por agregar, porque, insisto, Julián ha sido tan claro y tan preciso que ha dejado poco margen para el análisis, ¿no? Lo ha hecho él realmente. Mira, lo que deberíamos rever, por lo menos del peronismo, las consecuencias de la reforma constitucional del año 94. Yo creo que nos hemos mandado un cagadón histórico. Incluso cuando cambiamos el sistema de los colegios electorales, base central del federalismo. Es decir, el sistema federal, tal cual fue concebido por nuestra Constitución, tomada de la Constitución del Estado de Estados Unidos, ese modelo funciona si las provincias tienen una genuina representación. Exacto. Derrumbado eso, fíjate que todos los presidentes son de la capital federal. Fue una excepción. Un engendro. Claro, fue una excepción. Bueno, Néstor se le ha Kirchner. dado territorio a la capital federal, que no tenía. O sea, hemos roto el federalismo y la representación de los pueblos en un territorio donde de lo que necesita precisamente es de espacios de articulación y de negociación por las grandes asimetrías que tienen diferentes regiones de la Argentina. Bueno, y otro cagadón es haber entregado la soberanía del suelo y subsuelo a las provincias, donde es imposible tener una política única a nivel nacional. Tenés que construir presupuestos mínimos que no te permiten tomar decisiones nacionales. Y el gobierno nacional, Milei concretamente, ha llevado adelante una política de cooptación de los gobernadores con sus legisladores para que levanten la mano aquí en el Congreso a cambio de nada, porque lo que les está entregando es nada, en realidad es nada. Permíteme que lo tenemos a Julio. Julio, ¿estás conectado todavía? Sí, por acá ando. Bueno, no Escuchándolos. queremos despedirte, queremos agradecerte. Si te queda algo más para decirnos, lo decís, y seguramente serás invitado próximamente también, ¿no? Por supuesto.
Bueno, no, yo agradecerle fundamentalmente el espacio, creo que es importante para nosotros, para el interior, y creo que me parece también importante generar espacios que antes eran muy comunes en los territorios que se fueron perdiendo. El WhatsApp agiliza, pero se perdió en algún punto la discusión política, que eran en las secciones, en las mesas con los que después, en definitiva, vos veías que eran tus referentes y no te digo que era tu amigo, pero era tu compañero de lucha. Hoy muchas veces te encontrás que en esa construcción, cuando tenés que llegar a internas, estás con gente que ni conocés, o te enterás que ocupan listas o cargos gente que nunca militó con vos. Y me parece que en esto de sincerarnos y saber qué hicimos bien y qué hicimos mal y qué podemos aportar cada uno, me parece que también el respeto para el compañero que milita en cada lugar y que ha estado debe ser tenido en las mesas. Muchas veces uno cuando participa no es mi caso porque soy bastante quejoso, pero porque vengo del gremialismo, pero en muchos casos las mesas de discusiones políticas se convierten en oratorias donde cuando alguno plantea una discusión o un disenso se convierte casi en un enemigo en vez de un amigo que está tratando de evitar futuros errores, porque si no reconocemos nosotros que algunas cosas hicimos mal, claro, es muy difícil. Eso decir, algunas cosas que dijo Julián daban para un debate mucho más amplio, incluso fuera de la metodología de cómo se elija el candidato. Incluso después, si hay una paso y hay un ganador, la actitud del ganador y del perdedor, porque no es solo encontrar la referencia, sino que nadie milita un proyecto que no lo contiene. Claro. Esa es mi sensación. Bien, Julio. Nadie milita un proyecto que no lo contiene. Para sentirse contenido en ese proyecto. Sí. Sí. No, dime, porque te tengo que despedir porque tengo otro invitado más. Perdón. No. Bueno, gracias por haber compartido Pulso Federal. Gracias, Cacho. Bueno, un abrazo grande. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Chao, Julio, chao. Bien, Julio Zaragoicochea, concejal y presidente del bloque justicialista de Lobería, estuvo aquí en Pulso Federal. ¿Me das una musiquita? Vamos. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa, colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces, vestida de ángel, ya sin sombra caminaba. La casa toda se iba con ella, si se marchaba. La abuela yendo y viniendo, bajaba el cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes, de puro blancos, celestes más que su alma, aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas. La 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 ira ira la ira la ira ira la ira la ira la la la. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír
que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Nará, la ira, ira, la ira, la ira, ira, la ira, la ira, la, la, la. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvida y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. La ira, ira, la ira, la ira, ira, la ira, la ira, ira, la. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Volvemos y ya estamos en la recta final, ¿no? Nos quedan algunos minutitos todavía para conversar con Julián. Bueno, lo hicimos quedar a Julián, tomando unos mates, lo hicimos quedar. Se va a quedar un tiempo más con nosotros para seguir charlando algunas cosas más. Y también vamos a recibir más tarde, ya en minutos, ¿no? A un compañero de Jujuy, ¿no, Cacho? Ya está en... ¿Está al aire? Ah, bueno, vemos. Vamos a presentarlo. Pedro Mónico Ascarate, ex intendente municipal de Palpalá, actual director NOA y NEA de la Academia de Formación de Cuadros para el Movimiento Nacional y director de la Escuela de Formación Política del PJ. Bienvenido, Pedro, a Pulso Federal. ¿Estás ahí? Bueno, mucho gusto, muchas gracias. En realidad, en algún momento, cuando había un partido acá, funcionaba como un director. Pero la tarea que efectivamente me apasiona es la parte de la formación, sin permiso, digamos, ¿no? O sea, y podría decir también que conozco a Julián Domingo y está ahí con ustedes. Y él se debe acordar cada vez que fue por Salta, se debe acordar de Yayo Pérez Torres, sí, amigo y compañero, que siempre ha sido un hombre que lo siguió y que lo visitó en Buenos Aires, ¿no? Así que también conozco... Mandale un gran abrazo. Cómo no. Está con problemas de salud, así que le va a venir muy bien tu saludo. Bueno, un fuerte abrazo. Pedro, dijiste cuando acá había un partido. ¿A qué te referís? Bueno, porque en realidad, y no es porque uno peque de localismo, no, las cosas que han ido ocurriendo acá en Jujuy han sido, digamos, paradigmáticas. Es decir, tanto desde el punto de vista del gobierno que tuvimos acá, que fue Gerardo Morales, un adelantado en las formas que después se dieron con Milei a nivel nacional, y también desde el punto de vista del Partido Justicialista, porque
fue en todo momento un despropósito lo que se estuvo viviendo, porque estuvo intervenido, por tomar un momento, por algunos compañeros, digamos, y lo hicieron con justicia. La intervención esa se llevó a cabo con justicia. Es decir, yo digo que siempre los problemas locales se deben resolver de esta manera, pero no puedo dejar de decir que esa intervención que se dio acá en Jujuy no fue una caricia desde el punto de vista de un alivio moral a lo que se estaba viviendo, que era un tremendo contubernio entre el Partido Justicialista y el gobierno de Morales, cuyo punto más alto llegó cuando habilitaron con el voto del Partido Justicialista una reforma constitucional que hizo una concentración del poder del gobierno provincial y que estuvo pensada para su reelección, pero al haber sido candidato a vicepresidente con Larreta, abandonó el propósito de la reelección y quedó una reforma constitucional que fue aprobada en una semana, con represión, con heridos, con incendios, y eso fue habilitado y permitido por quienes después fueron intervenidos con justicia. Es decir, esa intervención fue un paliativo, digamos, repito, porque nunca creo que son soluciones de fondo, pero fue un alivio, y fue un alivio moral para quienes consideramos que las cosas se habían pasado totalmente de la raya. Así que después, el proceso que se dio acá fueron negociaciones indebidas. Se produjo negociaciones entre los interventores y el intervenido y los intervenidos, para lograr supuestamente una elección adecuada o exitosa, contradiciendo, es decir, borrando con el codo lo que se había firmado con la mano. Por lo tanto, entró en un declive a tal punto que hubo una expulsión masiva. El Consejo Nacional del partido aprobó una expulsión masiva. Como ustedes saben mejor que yo, las purgas no son nuestras metodologías. Y acá se intentó una purga, por más justificada que pueda haber estado, era una medida políticamente absolutamente fuera de nuestras, digamos, tradiciones, por decirlo de algún modo. Y entonces ya directamente pasó a intervenir la justicia electoral, primero provincial, y como se puso un interventor que era directamente mano derecha del gobernador de Salta, Sáenz, vino otra medida judicial nacional que reemplazó a ese interventor por alguien, supongo yo, vinculado a la justicia electoral nacional, desconocido acá por supuesto, con una junta electoral también absolutamente desconocida. Y lo que se está haciendo en estos momentos es una puesta en marcha de una elección ajustada a una carta orgánica. Pero obviamente, por más legal que eso signifique, es un fariseísmo, digamos así. Es el cumplimiento de la legalidad, pero sin tener en presente los antecedentes. Y las consecuencias que va a tener eso no es nada más y nada menos que volver a reponer a los aparatos que habían sido desplazados.
o sea, quienes manejan los aparatos tanto de medios como de recursos. Como ustedes saben, la elección interna es una elección de baja participación y por lo tanto un aparato plantado gana una interna fácilmente. Sí, no podemos ser ingenuos en ese sentido. Claro. Y de diálogo cero. O sea, por eso dije alguna vez cuando existía un partido, porque lo que aquí se vivió fue un bochorno, digamos, de todo punto de vista, ¿no? A eso me refería. Sí, lo que recordamos la terrible represión que hubo, como vos decías, en el gobierno del Radical, ¿no? Que fue terrible la represión que hubo con el pueblo, cómo la policía se metía en las casas sin ningún tipo de orden de allanamiento, de ingreso, ¿no? Una locura fue lo que pasó, una locura. Vos lo dijiste que se anticipó un poco lo que está pasando ahora o lo que hizo Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Cortito te pido, porque ya tenemos otro invitado, ¿y cómo crees que esto se puede definir ahora en el corto plazo, la situación de Jujuy y del PJ? No, la sensación que uno tiene cuando algo está en marcha, que las cosas pueden ser mejor, pero en realidad no puede ser, porque yo creo que el destino de una reconstrucción en base a una dirigencia que está, pero verdaderamente agotada, lleva a un destino que no es el que se supone. Es decir, yo creo, y se lo dije, tuve la oportunidad, debo decirlo, porque me invitó el nuevo interventor y le dije, mire, esto lleva rumbo de colisión. Es decir, no se ha procurado absolutamente una posibilidad a la legitimidad, al diálogo político. Por lo tanto, lo que se está construyendo es un tiro en el pie, es una nueva y estrepitosa derrota. Lo que pasa que hay planes más aviesos, que es crear una gobernabilidad con un tinte heroico de unir a los radicales con los pejotistas para salvar la situación del avance de la libertad avanza, valga la redundancia. Es decir, quizás lleguemos a esto que es absolutamente, digamos, casi de ciencia ficción, es crear una alianza con quienes estuvieron apoyando a Macri, que llevaron a cabo el proceso represivo, solamente y bajo el manto de decir, hoy debemos evitar que gane la libertad avanza. Es decir, se está planteando de esta manera porque, bueno, no se quiere levantar una bandera que tenga que ver con el peronismo, más allá de lo exitoso que pueda significar desde el punto de vista, digamos, del resultado. Sobre todo porque hay algunos que no juegan a ganar, sino solamente a acomodar a sus parientes y a sus amigos. Lo que acaba de describir el compañero con mucha precisión acerca del estado de situación en Jujuy me permite hacer una reflexión que no quiero dejar pasar por alto acerca de la situación gravísima con relación a su salud que atraviesa Milagros Salas, según informe muy cercano que ha llegado a nuestra mesa del médico y compañero que la atiende. Así que bueno, vaya un saludo de la mesa para Milagros Salas y ojalá su salud muy deteriorada mejore. El compañero Rashid está atendiendo, sí, porque él venía haciendo eso acá cuando ella estaba acá. O sea que lamentablemente Milagros Salas es una presa política. Es una presa política porque quienes la juzgaron fue esta justicia
colusionada por Morales y que ha defendido rajatabla todo este proceso. De manera tal de que ella está injustamente detenida, más allá, como siempre digo, que uno puede tener diferencias políticas, pero yo siempre dije, quisiera que esté libre Milagro Sala para discutir con ella las diferencias políticas, pero no puedo aceptar que eso haya llegado a este punto y que ella haya sido bandera para muchos triunfos que tuvo Gerardo Morales acá, agitando, digamos, el desorden y todo eso. Repito, podemos tener diferencias como públicamente las discutí con alguno de ellos, de la gente de la Tupac, pero jamás podemos aceptar que esta justicia sea la que juzgue a cualquiera sea los compañeros. Bien, o sea, primero libre y después discutamos las diferencias. Bien, Pedro. Bueno, gracias, Pedro, por haber compartido el aire de Pulso Federal y volveremos a hablar en la realidad de Jujuy prontamente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pedro. Y saludos a María Eugenia. Ahí está, sí, le doy saludo a María Eugenia. Chao, Pedro, gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego. Pedro Mónico Ascarate, ex intendente de Palpalá, estuvo aquí en Pulso Federal. Bueno. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Lo veo 2 veces a la semana. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera
empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Bueno, ya estamos en la recta final, ¿no? Estamos en la recta final. Todavía está el invitado con nosotros, que no lo dejamos ir porque hay tanto para hablar, ¿no? Lo tenemos tomado de rehén. Sí, lo hemos tomado de rehén, sí. No, y así podemos hacer otro programa con él, ¿eh? Otro más. Bueno, Cacho, tenías una pregunta. Un tema importante es la homilía del 9 de julio del el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, de manera que yo creo que podés hacer algunas reflexiones sobre ese tema. A ver, la Iglesia Argentina y el liderazgo del entonces cardenal Jorge Bergoglio, porque en realidad lo que hizo después en el magisterio de la Cátedra de San Pedro lo había hecho como arzobispo y como cardenal privado de la Argentina. Él planteó la unidad como un punto central de su antropología teológica, como él la llamaba. El Papa tuvo una visión profética, fue un profeta, se anticipó a su tiempo. Él decía que los profetas tenían la función de anunciar, pero a su vez de denunciar. Desde Aparecida, después ya el mensaje del Bicentenario, lo que fue Laudato y las encíclicas posteriores anticipaban el mundo actual que el Papa actual, León XIV, interpretó, y una respuesta con una rigurosidad muy recuperando lo que había sido el magisterio de Francisco. Cuando uno ve la encíclica, incluso se mencionan al padre Angelelli, se menciona a Romero, se mencionan toda la historia de América Latina. ¿Por qué es importante esto? Porque por primera vez la iglesia latinoamericana pasó a ser fuente de inspiración. Siempre la iglesia latinoamericana era reflejo de la iglesia europea. Hubo un cambio de visión, y este cambio lo expresan con una riqueza muy nuestra
el actual episcopado argentino. Y creo que, bueno, García Córdoba fue fiel a eso, digamos, con mucho respeto hacia lo personal, pero con mucho apego a la visión doctrinaria, a la visión humanista, hizo el planteo del camino en el cual debe recorrer la Argentina. Bueno, me parece que el rol de la enseñanza y del magisterio social para el peronismo es constitutiva de la identidad. Es decir, después podemos discutir cualquier cosa, pero el peronismo que nos dejó el general Perón dijo: mi doctrina es la doctrina social de la Iglesia, tiene 2000 años. Yo estoy convencido que sigue siendo fuente de inspiración. Tal es la incidencia que la encíclica de las cosas nuevas en la cual habla esta encíclica es una respuesta a este mundo globalizado donde reafirma el rol que tienen los estados en defensa de su gente, en defensa de su propia población. Bueno, me parece que ahí hay un magisterio que hay que tomarlo como enseñanza en la Argentina, como fuente de inspiración para hacer la actualización político-doctrinaria que el peronismo siempre planificó o se caracterizó por expresar el anticipo a los tiempos futuros. La Iglesia nos dio un mensaje muy fuerte. Me parece que ahora le queda a la dirigencia política y a las nuevas generaciones poder anticiparse a los desafíos que vienen. Pero hay un camino previo que es de síntesis, aunque duelan la síntesis, aunque haya que aceptar las propias heridas, pero es necesario para que haya futuro tener síntesis. Si nosotros no logramos una generación que sintetice nuestro pasado, difícilmente vamos a poder interpretar con cabeza abierta, frescura conceptual y compromiso de vida y liderazgo inspiradores, porque el otro tema es, se conduce en el peronismo al menos a partir del liderazgo y del ejemplo. Uno tiene que vivir como piensa y nuestro referente tiene que ser gente del pueblo que exprese al pueblo, si no, no va a haber posibilidad de hacer la transformación que la Argentina necesita. Una fuente de inspiración, sin lugar a dudas, son nuestros pastores. No solamente en la inspiración en lo religioso, sino en la actualización del pensamiento filosófico, conceptual necesario para entender la política. La política sin idea es un cuerpo sin alma. La política no puede estar desvinculada de una concepción filosófica. Los libertarios han armado en el mundo un corpus de ideas para defender los intereses económicos. Nosotros tenemos que recrear un corpus de ideas para defender los intereses del pueblo. Me parece que es el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. No, por favor. No, gracias a vos. No me digas que te vas, ¿ya? Ha sido un gusto. Ya se va, ya nos va. Ha sido un gusto. Pero, Dios. Mucha suerte con el programa, y lo felicito por el esfuerzo militante. Bueno, muchas gracias, Julián. Pues son las cosas que tiene el peronismo, que hombres con experiencia, con trayectoria, donen su tiempo para transmitir experiencia y socializar vivencia. Así que los felicito por esa vocación de seguir vivo. Esto es lo que nos garantiza que el peronismo tiene futuro y que las nuevas generaciones van a tomar el espíritu ese de compromiso. Lo mismo te decimos a vos. Gracias. No, muchas gracias. Ponemos un temita y ya volvemos, porque así lo despedimos a Julián. Ya estamos. La verdad que un gustazo, un gustazo. De mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos. Va a cambiar, vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas
yo, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores, caída libre para vos. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, que son luchadoras, porque son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Radio Caput, por si no quedó claro, ¿no? Radio Caput. Bueno, hemos tenido un programa, la verdad que riquísimo, con Julián Domínguez, que nos ha dado un panorama de tantos temas, ¿no? Del campo, de lo político, de las cuestiones internas, de las cuestiones externas. Hablamos hasta de tema internacional como la toma de la Bastilla y por qué la revolución. Y hemos hablado tantísimos temas, pero a mí me quedó como sabor a poco, ¿no? Hubiéramos charlado con 2 horas más de programa. La próxima vamos a poner 5 horas. Así seguimos, ¿viste? Hacemos un programa ómnibus. Claro, y seguimos. Como Nicolás Mancera. Claro, como el de Mancera.
Los sábados circulares eran. Sábados circulares de Mancera, exactamente. No quiero ir muy atrás porque se van a dar cuenta de la edad. El almanaque se nos Claro, cayó se encima. nota, claro. Bueno, ¿qué opina usted, doctor Boglione, del programa de hoy, lo que se habló, lo de Jujuy, lo de Lobería, lo de Tomás, que participó, un chico joven, estudiante? La verdad que fue un muy buen programa. Espero que los oyentes tengan la misma sintonía que estoy expresando. Lo de Julián Domínguez es un mensaje claro, preciso, muy afinado desde el punto de vista intelectual y denota el cúmulo de información que tiene como exministro y exfuncionario. Con relación a lo de Jujuy, tengo que decir que desgraciadamente para mí Jujuy siempre me queda lejos. Jujuy me queda lejísimo. Tengo un amigo que vive en Salta, en Tartagal, y también me pasa lo mismo, es decir, la problemática uno la conoce por los medios, por lo que ha leído, por lo que ha estudiado, pero queda lejos, es decir, no hay manera de que eso se integre a la conciencia nacional de las provincias núcleo, digamos, ¿no? Es decir, hay una gran ignorancia acerca de lo que ocurre en Jujuy. Como hay una gran ignorancia, por ejemplo, acerca de lo que ocurre en Tartagal, ¿no? Que ahí muy cerca hay pozos petroleros, muy cerca, no recuerdo la población, próxima a Campo Quijano. No hay agua, la población no tiene agua, no es que hay poca agua, no tiene agua la población. Y algunos dirigentes nacionales del propio peronismo que han ido allá, han ido sin la más mínima idea acerca de cuál es el problema. Y eso me pasó escuchando a este hombre acerca de la problemática de Jujuy. Nosotros desconocemos, por lo menos en mi caso, en absoluto lo que ocurre en Jujuy. Sí, no ocurre, bueno, lógico. Lo que pasa que estuvo el PJ intervenido, ¿no? Se intervino desde el PJ Nacional, el PJ en Jujuy, y no se pudo resolver todavía. No se pudo resolver, pero aparte, ¿cómo se va a resolver? Es decir, el PJ, como partido, no está en condiciones de resolver una situación de una problemática social tremenda. De alguna manera, con la situación de Milagro Sala, que por eso lo traje a colación, el estado de salud que tiene, ya realmente muy grave, me animo a decir que ganó Morales. Ganó Morales, esa es la realidad. El expresidente Fernández, recuerdo que pasó una Navidad allá con Milagro Salas, fue a pasar Navidad con Milagro Sala y después desde la presidencia no hizo absolutamente nada. Claro. Vos, Cacho, ¿qué visión? Bueno, yo comparto la visión de Juan en este sentido. También debo destacar que tanto vos como yo, como por nuestra vinculación con el sindicalismo municipal, tenemos una perspectiva más afinada de la realidad del interior de nuestra provincia y de nuestro país. Y que, por otro lado, el objetivo del programa está plenamente logrado, creo yo. Ese es un programa que salió redondito y hace honor a su nombre, Pulso Federal. Es decir, tuvimos acá a un ex ministro de Nacional, ex presidente de la Cámara de Diputados, tuvimos a un ex intendente de una localidad jujeña y tuvimos a un concejal y presidente del bloque de concejales de Lobería, que es en un pueblo de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Es decir, más federalismo que eso no creo que pueda haber. Y ese es el camino, es decir, yo creo que estamos cumpliendo la función para la cual fue concebido este programa, darle voz a la dirigencia nacional, a la dirigencia de las provincias y a la dirigencia del interior del país y del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y hoy tuvimos también la juventud de Tomás, también, sí. Tomás, que es importante porque es la semilla, ¿no? Es el semillero, lo que se viene. Ya están.
no solamente los que se vienen, ya están. Quiero traer a colación una expresión, una frase de un gran periodista que decía, y me gusta mucho esto, que el periodismo tiene la función de darle al pueblo voz y a la dirigencia opinión pública. Entonces, creo que en ese sentido, este programa periodístico ha cumplido y va a seguir cumpliendo perfectamente con ese rol, de darle al pueblo voz y a los dirigentes opinión pública. ¿Qué me queda a mí para agregar? Nada. No me queda nada para agregar. Está todo dicho. Así que Argentina. Iba a hablar, antes de irnos, iba a hablar, bueno, hoy en una hora más, España-Francia, ¿no? Yo juego por España. Yo juego por España. Y mañana a las 4 de la tarde se para la Argentina. No va a haber nadie en la calle, nadie laburando. Mañana es una jornada épica para la Argentina contra Inglaterra. Como dijo el técnico, es un partido más, pero en realidad para muchos de nosotros no es un partido más. Hay muchas cosas que se conjugan. Así que bueno, nos vamos con toda la fuerza para mañana, Argentina, que no sea solamente la unidad del pueblo argentino, el fútbol. El fútbol es muy importante, es la pasión, pero la unidad tiene que ser conceptual para sacar entre todos a este país adelante con una buena conducción. Así que se va Pulso Federal, doctor Boglione, gracias por un martes más. Al contrario, agradecido soy yo. Cacho Cuartango, gracias por un martes más. Gracias a usted. Saludamos a Nair Villafañe, No, Villafañe no, Villanueva. Villanueva. ¿Por qué le mando a Villafañe y ese Villanueva? Perdón, Nair, perdón. A Walter Episcopo y a todo el equipo. Así que yo, Daniel Ferro, te dice chau, hasta el próximo martes. Aquí, Pulso Federal por Radio Caput. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como loco.